con otros temas también que tienen que ver con los temas legales o judiciales, y es que apenas el Congreso de la República aceptó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, casos estrictamente legales han empezado a acorralar al expresidente de la República. A la orden de impedimento de salida del país, el allanamiento a sus dos casas, empiezan a sumarse otras acciones de corte judicial. Eso en parte porque las denuncias en su contra, principalmente del caso Westfield, sucedieron antes de que fuera presidente, es decir, este tema de la inmunidad en todo caso no lo alcanzaría. Y aparecen también Odebrecht, TGP y otros. ¿Quién nos puede dar más detalles de todo lo que le espera al expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el siguiente reportaje de Marco Vázquez? Ya vemos caminar al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hemos pasado por periodos difíciles que se reflejan en el hecho de que tenemos un expresidente encarcelado y otro también. O sea que es una profesión peligrosa ser presidente. Hace menos de 6 meses, el expresidente proclamó una profecía ahora autocumplida. O sea que es una profesión peligrosa ser presidente. Yo creo que el señor Kuczynski y su equipo legal van a estar ocupados por los próximos meses atendiendo requerimientos. ¿Meses o años? Probablemente algunos años. La situación es extremadamente delicada. Como dicen los españoles, estamos en una suerte de condena rayana con la certeza. Panorama conversado con un experto penalista litigante, con un ducho procesalista y con un joven académico doctorando en penal. Todos han coincidido en un futuro sombrío, con varios casos penales detrás de PPK. Habría que ver si es que detrás de ese ofrecimiento que pudo haber hecho el exministro Yufra o Kenji y otros, o Cángel, etcétera, pudo haber detrás una incitación por parte del expresidente de la República, o si esto fue una manifestación ya de un acuerdo previo entre todos los intervinientes, lo cual también podría dar luces quizás de una posible organización criminal. Eso que tú dices, eso es ya otro delito, una organización criminal. Sí, el delito de organización criminal está tipificado también en nuestro Código Penal, es un delito autónomo, distinto. La investigación futura para él casi está cantada por varios delitos. Estamos en una suerte de condena rayana con la certeza. En idioma criollo, estamos casi próximos a tener eventualmente, si todo se acredita, otro presidente tras las rejas. Paz, fe y tranquilidad. Eso es lo que le pido al país. ¿Cómo llegamos a esta situación? Lamentablemente, el expresidente Kuczynski también arribó a Palacio con una mochila oculta llamada Odebrecht. Para entender los reales y graves problemas legales del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, debemos hacer una línea de tiempo de su historia política reciente. PPK no es el presidente con más indicios en su contra. Sin embargo, sí es el exgobernante que más episodios ha acumulado con graves investigaciones fiscales. Así tenemos primero al PPK ministro del 2004, luego el PPK candidato del 2011 y por último, PPK presidente 2018. ¿Cuál es el futuro legal del expresidente Pedro Pablo Kuczynski? Estas son imágenes inéditas del primer besamanos de PPK en el poder. Ahí están sus más cercanos amigos. Primero
Gerardo Sepúlveda, quien saluda al presidente y luego con un beso a su esposa. El presidente llama a su otro amigo de negocios. Eduardo Elejalde, socio de Latin American Enterprise, en la conocida oficina de Miami. Sepúlveda toma la respectiva foto. Venga para acá, Eduardo. En el 2004, Sepúlveda firmó los contratos de la empresa del presidente Westfield con Odebrecht. Primeras investigaciones fiscales, 2004. Podemos discutir eventualmente que el tráfico de influencias puede haber ya prescrito. Otras de las figuras de las que han estado hablando, negociación incompatible, cohecho, y tráfico de influencias o cosas por el estilo, sí considero que habrían prescrito y no tendría mucho sentido que la tesis de imputación vaya por ese lado. Pero el quantum de pena del delito de colusión desleal es tan elevado, son 15 años, que por lo tanto eso no ha prescrito. Uno de los delitos que yo creo que no habrían prescrito sería el de colusión desleal, que tiene una pena máxima de 15 años. Lo que se investiga, contratos Westfield, Odebrecht como un supuesto pago, ¿eso no ha prescrito? No ha terminado, porque eso es 2004, más 15 años estamos en 2019. ¿Qué es colusión, en sencillo, en dos palabras? Ponerse de acuerdo con aquel que va a contratar con el Estado, es decir, yo funcionario público me pongo de acuerdo con aquel que va a ofrecer un servicio, una obra para defraudar al Estado. Yo te contrato, pero sobrevaloramos y te pago por otro lado, es sacarle la vuelta al Estado. Probar que un ministro de Economía se coludió con Odebrecht en el 2004 es bastante difícil. Barata tendría que decir en su próximo interrogatorio que la famosa aprobación express del SNIP para la interoceánica fue conversada antes con PPK. Eso, supuesto negado hoy, cambiaría las cosas. Si yo llego a la conclusión de que sí hubo colusión y de que se obtuvo un dinero, ¿eso engancha más cosas? Evidentemente, si es que ese dinero ilegalmente obtenido porque es una generación de patrimonio ilícito, después es convertido en inmuebles, convertido en bienes, ocultado en cuentas, eso definitivamente configura lavado de activos. O sea, no termina el 2004 solo con colusión y tráfico, podría jalar otro delito más. Es tal cual, hagamos espejo con el caso de Toledo, con Ecoteva. Si se determina colusión, en el caso Westfield Odebrecht, ¿podría jalar esos pagos a la propiedad de Choquehuanca? Definitivamente, si es que se establece que con esos dineros lo que hizo fue limpiar las hipotecas, está haciendo actos de conversión. Definitivamente calzan perfectamente en lavado de activos. Ojo, y con la ley de pérdida de dominio, el Estado tendría toda la posibilidad de inhibir ese inmueble. La casa. Evidentemente. La Fiscalía, sin embargo, ha tomado un camino obligado y breve: investigar por lavado de activos desde el 7 de diciembre del año pasado, con el indicio de los movimientos bancarios. Logró el impedimento de salida y fue a la casa de Choquehuanca a pescar papeles con relación a Odebrecht desde el 2004. La diligencia fue conducida por el fiscal Marcial Paucar y de ella no se ha contado todo. Fuentes dentro de la casa ese día han narrado minuto a minuto lo que pasó. PPK llegó desde Cieneguilla, bajó del auto y observó con impotencia y sorpresa cómo policías y fiscales volteaban su ordenadísima oficina. Por eso corrió lo más rápido que pudo hacia ella. Por alguna razón, no quería que ocultaran su orden
como un acto reflejo, trataba de reordenar y pedía obsesamente su maletín. Eso alertó a la fiscalía. ¿Por qué querría su maletín? Cuando lo obtuvo, fue detenido por el fiscal Paucar. No podía llevárselo alegremente. PPK arguyó que ahí tenía sus tarjetas de bancos y temía porque se perdieran. El fiscal Paucar lo disuadió y le dijo que tenía que incautarlas. La orden en general era respetar la investidura presidencial que tuvo. Sin embargo, con el avance de la diligencia, PPK observaba cómo examinaban hoja por hoja sus documentos. El fiscal Paucar era el filtro, pues era el único que manejaba, además de PPK, el inglés. PPK empezó a sudar. Varios policías se sorprendieron. Así se sentó en una silla dentro del mismo estudio a descansar. Luego ahí mismo se quitó el calzado y luego las medias. Con el pasar del tiempo y la diligencia, PPK se ponía más intranquilo. Así salió a una especie de terraza donde se le podía ver desde su escritorio. El fiscal Paucar observó que su condición física se agravaba. Por eso llamó a su abogado Nakazaki y le dijo que tenía que llamar a un doctor. PPK fue atendido por eso por el ministro de Salud por una descompensación. Al final se obtuvieron 10 cajas de documentos ordenados. El orden de PPK era meticuloso y varios correos electrónicos. Uno de ellos, de Odebrecht para el expresidente en el 2007, fue hecho público esta semana. Ahí, sin embargo, no terminan los problemas de PPK. Continúan con la acusación de Simoes Barata de $300.000 para Susana de la Puente en campaña del 2011. Susana estaba muy cerca de Sepúlveda en el primer besamanos. ¿Puede arrastrar a PPK? Es una posibilidad. La sola declaración de Simoes Barata no es suficiente para decir que ya tenemos una tesis de imputación probada. Primero es que Susana de la Puente le haya comunicado que el aportante era Odebrecht a través de Barata, pagos en efectivo. Pero tiene que cerrar el círculo. Para que cerrar el círculo, ese dinero que ingresó tendría que tener como correlato algún tipo de beneficio de contenido patrimonial, ya sea para Barata, ya sea para Odebrecht. Porque no se castiga al samaritano que anda regalando dinero cochino a todos lados. PPK, para su buena suerte, entonces no ganó la presidencia en el 2011. Evidentemente, al no haberlo hecho, no cerró el círculo en principio. Habría que ver qué otro tipo de asesoría les haya dado, con lo cual el dinero comienza a dar vueltas. El caso del aporte del 2011 es aún incipiente, pero es. Lo que tenemos es, Simoes Barata dice $300.000, ¿qué sería lo mínimo que se pida sobre lo que ya sabemos para comprender en esa investigación a el expresidente Pedro Pablo Kuczynski? Que él haya tenido el dominio del hecho, es decir, con la que se coordinó la entrega de dinero, que él haya sido la persona que dispuso cuál era la ruta, que él haya sido la persona que dispuso en qué se usaba ese dinero, que supo. Así saltamos 7 años después, donde todos los expertos indican que la investigación tocará de todas maneras las puertas del expresidente luego de levantada la protección constitucional por el Congreso. ¿Esos videos le pueden caer a PPK? Sí, claro. Sí,
¿Eso puede llegar al señor expresidente Pedro Pablo Kuczynski, sí o no? Sí, en términos simples el cohecho activo consiste en la compra de la función pública. Una persona que, digamos, trata de que el funcionario público, a cambio de algún beneficio, realice un acto propio de sus funciones o en contra de sus funciones. Aquí lo que se ha hecho es una negociación en la que, a cambio de un acto propio de un congresista, que es votar en un sentido u otro, se ha ofrecido algún tipo de beneficio. No necesariamente plata. El hecho solamente de ofrecer ya constituye delito, sin que eso llegue a algo concreto. Efectivamente, nuestro código es muy claro, ¿no? El delito de cohecho activo se configura plenamente realizado cuando simplemente se da el ofrecimiento. No es necesario que efectivamente se cumpla con la entrega o se cumpla con el ofrecimiento. Ya el solo ofrecimiento es delito, pero aquí, según los propios videos, el delito se consumó desde diciembre pasado. Y ahí las declaraciones de Bienvenido Ramírez son concluyentes. El Ejecutivo habría agradecido, habría beneficiado a aquellos congresistas con obras, con puestos claves en la administración pública. Digamos que el espectro del beneficio es muy amplio como para ponerse en la posición, en este caso, de decir que no ha habido beneficio. Beneficio ha habido, ¿no? Y el mismo congresista Bienvenido Ramírez lo ha aceptado. Si es que él que se vocea como supuesto operador, tanto del primer momento en diciembre con la solicitud de vacancia, como en esta segunda solicitud de vacancia que acabó en renuncia, es el mismo, persona de directa confianza de PPK, es obvio que él no podía desconocer que se estaba haciendo una operación de carácter absolutamente ilegal. Todo eso calza en cohecho. Hay un primer elemento que hay que tener en cuenta, que el beneficiado de todas esas negociaciones ha sido el señor Kuczynski. Y si se comprueba la acción efectiva de Bruno Yufra, PPK no podría decir yo no sabía, cosa de él. No, definitivamente un ministro no actuó de espaldas al presidente de la República. Si el cohecho ya se perpetró en diciembre, ¿qué comprobaría la reiteración de ese delito en marzo? Si no hubiese reunión alguna en la casa de PPK, si es que PPK hubiese estado de espaldas a esto y la reunión hubiese sido en la casa de un ministro, en la casa de un congresista, en la casa de un asesor, podríamos tal vez discutir el desconocimiento del presidente. Pero todo se cerró en su domicilio. La reunión en la casa de San Isidro es mortal para PPK. Y si en la reunión que se cerró en su domicilio se realizan acuerdos ilegales para torcer el correcto funcionamiento de la administración pública, es decir, la independencia con la que debe votar un congresista, se configura el delito. Habría que determinar en realidad cuál fue su real participación, si fue una participación activa, lo que dirían comisiva, es decir, él estuvo de acuerdo, él tenía conocimiento, él incitó, él determinó a que un ministro, que un congresista realice ese tipo de ofrecimientos, o si de alguna forma incumplió con ciertos deberes de vigilancia, supervisión. Si ya sabemos que se realizó en diciembre, hacerlo 2 veces organizadamente lo agrava y se pueden sumar penas. Pudo haber detrás una incitación por parte del expresidente de la República, o si esto fue una manifestación ya de un acuerdo previo entre todos los intervinientes, lo cual también podría dar luces quizás de una posible organización criminal. Eso que tú dices, eso es ya otro delito, una organización criminal. Sí, el delito de organización criminal está tipificado también en nuestro Código Penal, es un delito autónomo, distinto. Por todos lados, ofrecer beneficio para votar contra la vacancia, como dice Bienvenido que se cumplió en diciembre, o prometer beneficio como se hizo en marzo, es delito. Todo abogado sabe que, tristemente, el expresidente Kuczynski no solo juega su honor en el futuro próximo, sino su libertad. De prosperar todas estas investigaciones, Pedro Pablo Kuczynski sería
el expresidente numéricamente, con más investigaciones fiscales que podrían además terminar derivando en juicios, en largos procesos judiciales. En verdad, está acorralado. Vamos a ver en qué termina todo eso. Hacemos una brevísima